Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profesor. Buenas tardes, Inge. Sí, buenas tardes. Bueno, yo quiero comenzar las clases. Pasaron 11 minutos de las 4, entonces voy a tomar la grabación y comenzamos, ¿ok? Dale, por favor. Bueno, buenas tardes. ¿Están viéndome la pantalla que comparto? Sí, Sí, profesor. excelente. Ok. Bueno, este capítulo de la unidad 3, correspondiente a corriente alterna trifásica, es muy importante conocerlo, los conceptos, las características que tienen los sistemas trifásicos. ¿Por qué? Porque los sistemas trifásicos son los sistemas utilizados en general, en su mayoría, en todos los países. ¿Por qué? Porque toda generación eléctrica se genera a través de sistemas trifásicos. Todos los generadores, ya sea a través de hidroeléctricas, térmicas, se generan a través de un sistema trifásico. De ahí la importancia de conocer estos conceptos, porque es la base de todo, porque después cuando entremos en motores, transformadores, inclusive en la parte de instalación eléctrica, es muy importante conocer las características de los sistemas trifásicos. Y vamos a comenzar por desarrollando los conceptos de corriente alterna trifásica. ¿Cuál es la denominación de corriente trifásica? Es el conjunto de tres corrientes alternas de igual frecuencia, amplitud y valor eficaz que se presentan con una diferencia de fase entre ellas de 120 grados y están dadas en un orden determinado. Cada una de las corrientes que forman el sistema se designa con el nombre de fase. Las corrientes trifásicas se generan mediante los llamados alternadores, que están dotados de tres bobinas arrolladas en un sistema dispuesto a 120 grados eléctricos entre cada fase, que gira dentro de un campo magnético estacionario. Aquí usted puede ver en esta gráfica, esta corona que se ve aquí sería la que genera el campo magnético fijo, dentro del cual se encuentran estas tres bobinas, que en este sentido acá, como indica, está girando en sentido horario. Cuando gira estas tres bobinas, cortan las líneas de flujo magnético y produce una fuerza electromotriz en las bobinas. Y al conectarse estas bobinas a cargas, entonces hay una circulación de corriente. Esto sería un poco un esquemático, la forma de un generador trifásico. Están separados aquí 120 grados físicos y también 120 grados eléctricos. Ahora, la generación trifásica de energía eléctrica, como había dicho, es la más común con respecto a la monofásica, ya que proporciona un uso más eficiente de los conductores. No es la misma cosa transportar la energía monofásica por un conductor con un mismo volumen de energía que transportarlo en tres hilos, ese mismo volumen de energía. Es mucho más eficaz y los conductores no están sufriendo las corrientes que circularía por un solo conductor en el caso monofásico. Entonces, la utilización de la electricidad en forma trifásica es mayoritariamente para utilizar en el caso de la generación, en el transporte y distribución de energía es utilizada en sistemas trifásicos, hasta llegar al consumidor final.
en los sistemas monofásicos se derivan de los sistemas trifásicos, no a la inversa. De un sistema trifásico, de un sistema monofásico, yo no podría crear un sistema trifásico, pero del trifásico sí. Por ahí, si van al interior, en zonas rurales, van a ver un solo hilo que va por los postes. Esa es una línea monofásica para alimentar una determinada estancia o un pequeño poblado. Pero tanto la generación, la transmisión y la distribución son todos sistemas trifásicos. Si esas tres tensiones o corrientes trifásicas que están en una frecuencia dada son de igual módulo y difieren uno del otro en el mismo ángulo de fase, en este caso 120, se dice que las tensiones y corrientes forman un sistema simétrico o equilibrado. Bueno, aquí vamos a ver los conceptos de desfasaje y secuencia de fase. Aquí tenemos varios gráficos donde nos muestran los fasores de tensión y corrientes. Estos vectores son los vectores de tensión, que están por los colores. Este vector V1, que está en posición horizontal, se toma como referencia. Y los siguientes vectores, el V2 azul, sería la segunda tensión, y V3 la tercera tensión. Entonces, si yo hago que estos tres vectores sean girantes, giran en sentido antihorario, se va a formar estas señales senoidales proyectados de esos vectores. En este caso, por ejemplo, el V1 parte del origen y va a tener esta forma senoidal. Luego tenemos el V2, que es el azul, que está trazado 120 grados, como habíamos dicho. Aquí se toma por convención, cuando es hacia abajo el ángulo es negativo, cuando es hacia arriba de la referencia es positivo. Aquí es menos 120 grados o 2π/3, la V2 y la V3 es positivo. Entonces, la verde está adelantada con respecto a la V2, 120 grados, y a su vez la V2 está adelantado con respecto a V3, 120 grados. Entonces estos picos, si tomamos las mediciones en estos puntos instantáneamente, en estos puntos de 1 y de 2, podemos decir de que están desfasados 120 grados. Esa es la característica de los sistemas trifásicos. Y cuando esto gira, como habíamos dicho, en sentido antihorario, si tomamos esto de referencia, este V1 se va a girar y luego este V2 va a pasar por este punto y luego el V3. Entonces V1, V2, V3 se dice que está en secuencia directa cuando tiene esa secuencia V1, V2, V3. Estos vectores, ustedes ven qué diferencia hay con esta, es que la V3 pasó acá y la V2 arriba. Entonces cuando esto gira en sentido antihorario, de V1 va a pasar a V3 y después V2. Entonces se dice que la secuencia es inversa. Entonces estas ecuaciones son parecidas a la de secuencia directa. Ahora también podemos representar esos vectores a través de esta gráfica, donde tenemos este triángulo, los perímetros, el perímetro de este triángulo formado por los vectores de tensión. Este sería BC, AC y CA. A esto se le llama tensión de línea. Tensión de línea, y esta tensión de línea, por ejemplo, BC, le llamamos BL, que sería la tensión de línea, con un ángulo de 0 grados porque tomamos este eje como referencia, este eje horizontal como referencia. Y con respecto a este eje vemos las demás tensiones, como la AB. La tensión AB es
VL la tensión, y con respecto a la horizontal forma un ángulo de 120 grados positivo. Sin embargo, la CA, su módulo es VL y tiene un ángulo de menos 120 grados porque está para abajo. Luego viene el concepto de las tensiones de fase. Las tensiones de fase son estos tres vectores que ustedes ven acá, la AN, VN y la CN, que tiene una forma de estrella. Estos vectores tienen un punto común, N, donde más adelante vamos a mostrar que esto se le denomina neutro. ¿Qué valor tiene estas tensiones de fase? La AN vale la tensión de línea, que son estas ternas, dividido raíz de 3. Ese es su módulo. Y en este caso tiene un ángulo de 90. ¿Por qué? Porque si tomo esto de referencia, este vector forma 90 grados con la horizontal. La tensión de fase VN tiene igual, porque es equilibrado, tiene el mismo módulo VL sobre raíz de 3 y un ángulo de menos 30. ¿Por qué? Porque esta horizontal traslado en N y este pequeño ángulo vale menos 30 para abajo. Y finalmente la tensión CN tiene el mismo módulo VL sobre raíz de 3 con un ángulo de menos 150, porque este vector, si proyecto acá, este ángulo tiene menos 150. De igual manera, la secuencia inversa, ¿cómo se diferencia de la directa? Es porque si hago girar este triángulo, primero tengo A, después pasa por este punto la C y después la B. Ese sería cuando es secuencia directa. Y las tensiones de línea y las tensiones de fase son similares a la de secuencia directa, solamente varían, se modifican en los ángulos, de acuerdo a... Y acá se toma siempre este vector como eje de referencia, que es la horizontal. Bueno, ¿cómo definimos tensión de línea y tensión de fase? Eso que vimos, esos vectores. Las tensiones de línea son las tensiones que existen entre dos fases, por ejemplo, entre la 1 y la 2, o la S y la R y la S, o la S y la T, o la T y R. En nuestro sistema, o sea, en el sistema eléctrico paraguayo, la tensión nominal vale 380 voltios, que es la tensión de línea, que se representan por V sub L. La tensión de fase, sin embargo, son las tensiones que existen entre fase y neutro. Y en nuestro sistema tiene un valor, la tensión de fase tiene 220 volts. Aquí indica que la ANDE está obligada a entregar estos valores, tanto de 380 como 220, con una tolerancia de más o menos 10. O sea, por encima y por debajo de 380, o por debajo, por encima de 220, o por debajo, está obligada. Pero esta obligada es un poco... no está bien indicada, porque nadie lo obliga a la ANDE, eso está en su reglamento, pero como en nuestro país no existe la regulación del sistema eléctrico, no existe un ente regulador que efectivamente le obliga a la ANDE a entregar estas tensiones con esta tolerancia. La ANDE no, por más que sobrepase, no tiene alguien que lo controle, que lo fiscalice, entonces está un poco en ese aspecto liberado, digamos, no tiene alguien que lo controle con estos. Y esto depende no solamente del aspecto normativo, sino en la calidad también. Si se sale de esta tolerancia, por supuesto, ya afecta la calidad de la energía. Si sobrepasa la tolerancia, se llega a
a la sobretensión, y si es por debajo sería la subtensión que producen efectos perjudiciales por sobre todo en los equipos eléctricos. Ahora, el conductor neutro es el que va siempre conectado a tierra. Eso que habíamos visto en el slide anterior, ese punto N, ese punto, por ejemplo, es un punto neutro que tiene que ir conectado a tierra. ¿Qué es corriente en línea? Son las corrientes que circulan por los conductores de fase. Y las corrientes de fase son las corrientes que circulan por las cargas en las conexiones trifásicas. Eso vamos a ver con más detalle en las siguientes diapositivas. Bueno, en las conexiones trifásicas existen dos tipos de conexiones. Una es la conexión estrella y la otra es la conexión en triángulo. Estas conexiones pueden ser equilibradas o desequilibradas o desbalanceadas. Son equilibradas cuando las tres impedancias o cargas conectadas en estrella o en triángulo son iguales. Las conexiones en estrellas pueden ser equilibradas o desbalanceadas con 3 o 4 hilos. Las conexiones en triángulo pueden ser equilibradas o desbalanceadas, pero siempre a 3 hilos. La particularidad de las conexiones en triángulo es que no posee el neutro conductor, que vamos a ver también más adelante. Es importante tener estos conceptos bien claros para poder entender los sistemas trifásicos y también para poder resolver los problemas que a ustedes se le van a presentar. Bueno, ahora vamos a ver en detalles esos tipos de conexiones, y vamos a comenzar por la conexión estrella equilibrada con 4 hilos. Dijimos equilibrada cuando estas tres impedancias son iguales y valen Z. Conectada en este caso en estrella. La particular de la estrella es que siempre tiene un punto común. Este es el generador, esta es la representación del generador y esta es la representación de la carga. El generador también está conectado en estrella. Y la carga acá en este caso está también conectado en estrella, o sea, sería estrella, estrella. Entonces, si las tres terminales de las bobinas, estas tres bobinas que se representan por estos círculos, son conectadas entre sí en el nodo indicado N, y los extremos restantes a las fases, el generador se denomina generador trifásico en estrella. Este es un generador trifásico en estrella. Y al punto común se denomina neutro. Este punto es neutro del generador y este es el neutro de la carga. Si las cargas se conectan de la misma manera, es decir, en estrella, entonces sí que también están conectadas en estrella. Y aquí se representa el diagrama fasorial, en este caso secuencia directa, sería RST. Estos vectores que está acá en verde son las tensiones de fase neutro. Este sería la tensión ST, RS y TR. Esto en azul, estos vectores en azul, son las tensiones de fase, que sería la V, la RN, SN y TN, y que está representado aquí en la gráfica. Y estos vectores en rojo son las tensiones de línea. De línea se llama, pues son las que salen del generador y van a la carga. Entonces, tenemos tres corrientes trifásicas de línea, IR, IS y T, y están desfasadas entre sí un ángulo phi, la corriente con la tensión de fase. Eso también van a ver en más detalles en los ejercicios, pero es importante tener claro acá los conceptos. ¿Qué es este ángulo? Es el desfasaje entre la corriente y tensión de línea. O sea, esta corriente pasa por la impedancia, entonces aquí tenemos una tensión de fase y
y una corriente, entonces hay un desfasaje entre ellos. Bueno, ¿qué particularidad tienen las conexiones, en este caso estrella equilibrado, de 4 hilos? Que la tensión de fase es igual a la tensión de línea dividido raíz de 3. También la corriente en el neutro es igual a la suma de las corrientes de líneas, IR más IS más IT, y se hace una suma vectorial de los mismos. Aquí se aplica el concepto de la ley de Kirchhoff de los nodos, donde dice que toda la corriente que entra es igual a la que sale. En este caso, las que entran al nodo son IR, IC y T, e IN es la que sale. Las corrientes son iguales, cuando son equilibradas, son iguales en módulo. O sea, IR es igual a IS y T, pero tienen distintas direcciones. Si el sistema es equilibrado, no hay corriente por el neutro. Eso hay que tener bien presente. Cuando las cargas son equilibradas, no hay corriente en el neutro. Por lo tanto, se podría prescindir del conductor neutro y las fases no sufrirían ningún efecto debido a al sacar el neutro. Eso es siempre cuando se consideran cargas equilibradas en estrella. Ahora, esta es otra representación de la estrella equilibrada, pero aquí ya no aparece el conductor neutro. Solamente esa es la diferencia. La tensión del diagrama fasorial es la misma. Indica acá otra vez que las tres impedancias son iguales. El ángulo de desfasaje entre tensión y corriente de fase es constante. Las tres corrientes son iguales en módulo. Y se cumple siempre que la tensión de línea es 380 y la tensión de fase es 220. ¿Por qué? Porque 380 dividido raíz de 3 es la tensión de fase que es 220. Bueno, en caso, vimos la conexión estrella equilibrada. ¿Qué pasa si las cargas es desbalanceada? Ya estas tres impedancias ya no son iguales, tanto en módulo como en desfasaje, en ángulo, ya no son iguales. Entonces, ahí la particularidad que tiene es que va a existir una corriente por el neutro, debido a ese desequilibrio que hay entre las impedancias. Entonces aquí representamos siempre la corriente de línea, y su A, y su B, y su C, e y su N la corriente en el neutro. Estas tres impedancias entonces son desbalanceadas o desequilibradas. Y por la ley de Ohm, si queremos hallar esta corriente de línea, hacemos la tensión de fase aquí dividido la impedancia, y así sucesivamente para las tres fases. Y su B es de su tensión de fase en la N, en la B dividido su impedancia, y la I sub C también. Sumamos todos estos tres y tenemos la corriente en el neutro es igual a la suma de las corrientes de línea. Eso, como dijimos, por la ley de Kirchhoff. En cuanto a la potencia trifásica activa, la fórmula de potencia activa, como ustedes recordarán, es la tensión por la corriente por el coseno del ángulo que forman, la tensión por la corriente. Y eso es para las tres fases. Tenemos P sub AN, P sub BN y P sub CN. Sumado, tenemos la potencia total trifásica. La potencia trifásica reactiva, la diferencia que hay con la activa es aquí en la función. Mientras en la potencia activa es coseno, aquí en la potencia reactiva es seno. Igualmente se suman las reactivas de las tres cargas de las tres fases y tenemos la reactiva total. Y por último, la potencia trifásica aparente, representada por la letra S, es igual a una parte real,
que es la potencia activa, más una parte imaginaria, que es la parte reactiva, que también ustedes ya vieron en la unidad anterior, en los sistemas monofásicos. Bueno, vamos a hacer un análisis de las cargas conectadas ahora en triángulo, llamado también delta, por la forma que tiene. Se le llama conexión triángulo o conexión en delta. Igualmente, aquí tenemos el generador y la carga. El generador siempre su conexión es en estrella. Esto no cambia el generador. Sí, acá la carga, en este caso, lo conectamos en triángulo. ¿Y qué particularidad tiene esto? Como habíamos visto en el triángulo, cuando esto estaba en estrella, esta corriente pasaba por la misma carga. Esa era la particularidad. Aquí esta corriente de línea ya no es lo mismo que la corriente de fase. La IR, IS e IT. Estas corrientes ya no son igual a sus corrientes de línea. Entonces, si vamos al diagrama fasorial, siempre teniendo en cuenta la secuencia RS, también podemos dibujar una secuencia inversa que va a tener otra configuración. Entonces tenemos acá ¿qué es lo que se agrega acá? Aquí se agrega la corriente, esta que está en rojo, IRS, IST e ITR, que son las corrientes de fase que pasan por las cargas. Estas corrientes IR, IC y IT son las corrientes de línea. Estas que están en marrón serían las tensiones de fase del generador, y estas serían la UR, US y UN, serían las tensiones en el generador también. Entonces, la fórmula de la corriente de fase, o sea, esta corriente de fase aquí, es la corriente de línea dividido raíz de 3. Sin embargo, la tensión de fase, si usted se fija, esta tensión de fase está en paralela con estos bornes. O sea, esta carga está recibiendo la misma tensión de línea del generador. Por lo tanto, la tensión de fase, esta tensión de fase es la misma que la tensión de línea. Esa tiene la particularidad de la conexión en delta. En cuanto a su potencia, es igual entonces 3 veces la tensión de fase por la corriente de fase. Si aquí la corriente de fase reemplazo por su valor en función de IL, vamos a tener que la potencia total debido a estas 3 cargas conectadas en triángulo va a ser igual a raíz de 3 veces la tensión de línea por la corriente de línea. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿O todo está claro? Bueno, creo que el silencio es una buena respuesta. La conexión, ahora vamos a ver nuevamente la conexión triángulo equilibrada. Vamos a ver también sus características. Aquí ven ustedes nuevamente, este está un poco más ampliado más con respecto al anterior, pero es la misma configuración. Tenemos estas 3 tensiones que están en verde, que son las tensiones de fase. El azul son las tensiones de fase neutro
fase neutro. Este fase neutro es del generador. Esta corriente, los vectores en rojo son las corrientes de línea, IR y CT. Estos que están en color morado son las corrientes de fase que pasan por las cargas. Y vimos que las tensiones de fase no son iguales a la corriente de línea. Y esta tensión de fase es igual a la corriente de línea dividido raíz de 3. Y estos ángulos son los ángulos entre los respectivos vectores. En este caso, la corriente entre la tensión de línea y la tensión de fase es 30 grados. Y la tensión entre el ángulo entre la tensión de fase y la corriente de línea es phi. Entonces esta es una representación siempre tomando en sentido de secuencia directa la representación. Esto en un problema que se va a presentar le va a dar, por ejemplo, los ángulos de esta impedancia, y usted tiene que ir, le va a pedir dibujar el diagrama fasorial. Entonces ustedes tienen que ir colocando todos estos vectores con sus respectivos ángulos. Aquí nuevamente mostramos que la potencia es igual a raíz de 3 veces la corriente de línea por la tensión de línea. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la potencia activa, reactiva y aparente. En cuanto a la potencia activa, si conectamos las cargas en estrella, sabemos que la potencia es igual al producto 3, porque son 3 fases, por la tensión y corriente de fase por coseno de phi. Esta P es porque está en inglés nomás, no es F, sino está como P, como phase. Esto sería tensión de fase, corriente de fase. Entonces, hace acá un artificio, hace raíz de 3 por raíz de 3 para que sea 3, y entonces este valor, ¿para qué? Para que este valor yo sé que vale tensión de línea, como habíamos visto anteriormente. Y nos queda esta fórmula cuando conectamos en estrella, que la potencia es raíz de 3 veces la tensión de línea por la corriente de línea por el ángulo de desfasaje. Ahora, si conectamos en vez de triángulo, pues lo conectamos en estrella, perdón, en vez de conectarlo en estrella, lo conectamos en triángulo, y haciendo también un cálculo parecido, vamos a tener este valor, que la potencia es raíz de 3 tensión de línea, corriente de línea por el coseno del ángulo. Y se fijan ustedes que estas potencias son iguales. Estas dos potencias activas son iguales. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar? Que por más que yo la carga lo conecte en estrella o en triángulo, sus potencias, cuando están en función de la tensión de línea y corriente de línea, son iguales. Entonces, si en un ejercicio me pide calcular la potencia de una carga determinada, conociendo la tensión y de línea, no interesa cómo está conectada la carga, yo puedo directamente calcular su potencia. Esa es la conclusión que podemos sacar de estas dos fórmulas que son iguales. En cuanto a la potencia reactiva, la que se representa por Q, siempre es igual a la suma de las 3 fases, QR, QS y QS. Siempre esto vectorialmente. Aquí no está representado nomás la flecha, así como está acá, pero son vectoriales. Es igual también a 3 veces la tensión de fase, corriente de fase por el seno del ángulo. Y finalmente se representa, así como la potencia activa, como raíz de 3, tensión de línea, corriente de línea, por el seno del ángulo. La potencia activa es coseno y la tensión de la reactiva es seno. Sin embargo, la potencia aparente igualmente
la potencia aparente total es igual a la suma de las tres potencias aparentes de las tres fases. Y esto nos da, así como habíamos visto ya anteriormente, que esta potencia aparente es igual a la potencia activa más la potencia reactiva. Esto también habían visto ustedes que se puede representar por un triángulo que se llama triángulo de potencia, donde P sería el cateto de base, el otro cateto sería Q y la hipotenusa sería la S. Ahora, ¿cómo medimos estos valores, las potencias? ¿Cómo se miden? En el caso de la reactiva, en un sistema trifásico equilibrado se mide con el VAR en una unidad de medida que se llama VAR, o múltiplo, que sería el kilovolampere reactivo, y se mide con un instrumento que se llama varímetro. En el caso de la potencia aparente, su unidad de medida es el volampere, o el múltiplo es kilovolampere, o comúnmente llamado kVA, utilizando un sistema de voltímetros y amperímetros. Ahora, ¿qué es la potencia reactiva? ¿Y para qué sirve? Entonces, la potencia reactiva es la consumida por los motores, transformadores y todos los dispositivos o aparatos eléctricos que poseen algún tipo de bobina para crear un campo magnético. Los motores necesitan de un campo magnético para poder girar, y ese campo magnético genera reactivos, de los cuales se tiene la potencia reactiva, que son cargas para el sistema. Entonces, esas bobinas que forman parte del circuito eléctrico constituyen cargas para el sistema eléctrico, que consume tanto la potencia activa como la potencia reactiva. Y por lo tanto, la eficiencia de su trabajo depende de ese factor de potencia. O sea, este ángulo phi depende mucho. Cuando se tiene, vamos a ver en un capítulo sobre compensación del factor de potencia, cuando este factor de potencia es muy bajo, entonces producen efectos en las líneas de distribución. Lo vamos a ver adelante, pero es muy importante tener en cuenta este factor de potencia generada justamente por la potencia reactiva en los motores, transformadores. Otro aparato eléctrico, por ejemplo, utilizado en la vivienda son los fluorescentes, que tienen una bobina o reactancia que también genera un flujo magnético. Ahora, la potencia aparente o potencia total, como vimos que es la suma de la activa, acá hay un error, dice la suma de la potencia activa más la reactiva debe ser, acá dice la aparente, para tener en cuenta que esto es la suma de la potencia activa y la reactiva. En vez de aparente, esto tiene que ser reactiva. Entonces, estas dos potencias representan la potencia total que se toma de la red de distribución, que es igual a toda la potencia que entregan los generadores. Finalmente, esas potencias reactivas son solicitadas de la carga a las líneas de distribución. Entonces, los generadores son los encargados de compensar eso. Entonces, estas potencias se transmiten a través de las líneas o cable de distribución para hacerle llegar hasta los consumidores. Bueno, entonces ya hablamos de las dos formas de conexión en trifásico, que serían la conexión estrella y la conexión en triángulo. Y vimos que cuando son equilibradas o desbalanceadas o desequilibradas, que pueden ocurrir. Ahora aquí vamos a hacer un estudio más detallado de esa condición de asimetría, o sea, cuando hay desequilibrio de las cargas. Acá tenemos dos casos. Un caso, el primer caso es representado acá en esta gráfica de la rama de la izquierda. Estos serían
se representa el transformador de distribución, y estas 4 líneas serían las líneas de distribución. De la misma se sacan, de la fase RST, se sacan estas cargas que podemos llamarle X y Z. Y vamos a hacer un análisis. En caso de que estas 3 cargas sean equilibradas, o sea, son iguales, esta es el punto neutro, la N. Cuando N estrella siempre tiene un punto común, se le denomina N, que es el neutro. Ese neutro está conectado al neutro de la línea de distribución. ¿Qué pasa si estas 3 cargas están equilibradas y por algún motivo se suelta o se interrumpe el neutro? Habíamos dicho que no pasa nada, no va a pasar nada, ningún efecto va a producir el corte del neutro. ¿Por qué? Porque estas cargas son desequilibradas, las cargas son equilibradas y no producen ningún efecto de tensión o sobrecorriente en esas cargas. Eso se puede ver en este medidor de energía que se tiene acá. Ahora, suponiendo que estas cargas ya no son equilibradas, que entre X y Z hay valores muy diferentes de valores de la carga, y por algún motivo se interrumpe el neutro, ahí sí van a sufrir efectos y va a haber una redistribución tanto de corriente como de tensión en las 3 cargas. Y eso es si se interrumpe el neutro. Ahora, si está el neutro, ese desequilibrio es absorbido por el neutro. Entonces el neutro también tiene que estar ubicado la Tierra, como se indica acá en línea punteada, que también se puede y es importante conectarlo acá en el centro estrella, la Tierra, de tal forma a lo que dijimos, si existe una carga desequilibrada, entonces se puedan disipar a través esa corriente de desequilibrio, se pueda disipar a Tierra. Eso entonces los 2 casos que puede ocurrir. Ahora, en este segundo caso, lo que acá dice es, acá yo tengo conectado un motor. Este motor, como ven acá, está conectado, las bobinas están conectados en estrella. Los motores, su conexión siempre es en trifásico de 3 hilos. Siempre están conectados en trifásico 3 hilos. Entonces, aquí tenemos una fase a esta bobina, la fase RS a la otra bobina y la fase T a otra bobina. Entonces, en condiciones normales, entonces el motor funciona perfectamente. ¿Qué pasa si una de las fases por algún motivo se suelta, se interrumpe, por cualquier motivo? Esto va a producir un desequilibrio en las 3 bobinas. Va a producir un desequilibrio en las 3 bobinas. Entonces aquí, los bobinados del motor, que esto que es U, esto que es B, los dos, van a inducir tensión en este devanado que fue cortado su fase. Entonces van a producir en una mayor tensión que en los otros 2 bobinados. Entonces eso que puede producir puede perjudicar al motor, quemando el bobinado o haciendo perder la aislación de esos bobinados. Entonces por eso es muy importante tener en cuenta estos casos cuando siempre verificar las conexiones, especialmente los motores, si hay conexión, los motores, hacer los ensayos en los motores para ver si no tienen problema de aislación, porque eso justamente puede producir el desequilibrio de las cargas de las bobinas del motor. Así mismo como este ejemplo que vimos, esto puede ser una vivienda
donde si tenemos un gran desequilibrio entre las cargas, algunas fases van a estar cargadas, o sea, va a estar en sobretensión, y otras de las cargas van a estar de baja tensión, y eso, tanto la sobrecarga como la baja tensión, producen efectos en los equipos eléctricos. Eso, en la siguiente clase yo le voy a dar un ejemplo de qué ocurre, qué pasa cuando, qué ocurre si la carga está desequilibrada y cuál de las fases soporta mayor tensión, la que tiene menor carga o la que tiene menor o mayor carga. Eso vamos a ver. Entonces esto es un ejemplo de la asimetría en instalaciones y el perjuicio que puede ocasionar esa asimetría. Por eso siempre se busca en los proyectos de instalación eléctrica que ustedes van a estar elaborando, entonces finalmente tiene que hacer un equilibrio de carga a través del cuadro de carga que elaboran. Bueno, y entonces, ¿cómo se representa ese corte del neutro en una instalación trifásica? Ustedes ven, este triángulo, así como habíamos visto, son las tensiones de línea. Estos tres vectores son las tensiones de línea, y este punto N' es el centro estrella. Esto en rojo son las tensiones de fase. Las tensiones. Y cuando están equilibradas, este neutro también es simétrico con respecto a estos tres vectores. ¿Qué ocurre? Un desequilibrio de cargas. Si hay un desequilibrio de carga, este neutro se traslada y tiene un desplazamiento a este punto. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Como esto en rojo, en condiciones normales, son las tensiones de fase, vamos a ver que este pedazo, esta parte de la tensión de fase, disminuyó. Quiere decir que acá se produce una baja tensión. Sin embargo, en las otras fases, como esta y esta, sufren una sobretensión. Y aquí por el dibujo puede ser que esta sea mayor inclusive que esta. Entonces, esta es una representación gráfica justamente de esa situación, que el desequilibrio de carga producen el desplazamiento del neutro, y por lo tanto generan en las fases, algunas fases en sobretensión y otras fases en baja tensión. Ahora, los neutros, ¿por qué finalmente se cortan? Uno no lo corta el neutro por quererlo, sino por algunas condiciones que ocurren. Una de ellas es que se produce corrosión del cable neutro subterráneo por deterioro. Por ejemplo, si uno tiene una vivienda subacometida, que viene de la calle, desde la pilastra, va hasta el tablero general, eso generalmente se instalan de manera subterránea. Entonces, con el tiempo, esos conductores, y especialmente el neutro, si sufre un deterioro y por algún motivo se interrumpe o se suelta, entonces produce este desplazamiento del neutro. Y si este neutro no tiene puesto a tierra, entonces con mayor razón va a haber este desplazamiento. Otro motivo también del corte del neutro es contacto defectuoso del conductor neutro en los tableros. Ustedes van a ver que en los tableros se tienen las llaves termomagnéticas y tienen también la barra del neutro, de donde salen todas los neutros con la fase para crear el circuito monofásico. Entonces, ese neutro puede ser que tenga problemas de contacto, se ha producido los tornillos que sujetan, eso se pudo haber movido, entonces no tiene buen contacto, y eso puede producir un corte o desplazamiento del neutro.
Y finalmente, ya mirando el lado de afuera de la vivienda o de la construcción, que se irá por el lado del lado de la distribución, los conductores aéreos que son de aluminio pueden sufrir corrosiones. Y esos, el neutro de la línea de la línea de distribución, que son 4 hilos, las 3 fases y el neutro. Entonces, si el neutro tiene algún problema de corrosión en las uniones, eso puede producir interrupción del neutro y entonces puede afectar a las instalaciones domiciliarias con el desplazamiento del neutro y, por supuesto, entonces la caída de tensión en algunas fases y otras la sobretensión. Bueno, eso sería toda el desarrollo de la clase de hoy. Aquí hay 2 ejercicios de aplicación que en la siguiente clase vamos a resolver y son de aplicación de este módulo, de esta unidad 3, para fijar un poco más los conceptos de lo que estamos dando. Entonces, este es un ejercicio y este es el otro ejercicio que vamos a desarrollar en la siguiente clase. Entonces, si tienen alguna consulta, por favor me pueden hacer, o si no, vamos a ir terminando la clase. No, ninguna pregunta. Ok, bueno. Ok, dale. Entonces, seguimos la siguiente clase. Gracias, profe. Ok, saludos a todos.